Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Para las religiones más populares y con más seguidores de todo el mundo, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, su Dios es único, el supremo hacedor, el creador de todo. Absolutamente nada existe excepto todo lo que Él quiere. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, completamente bondadoso y además eterno. El mundo y todo lo que contiene el universo fueron creados por ese Dios con un solo propósito. Creó a los seres humanos para que lo conocieran, amaran, honraran, sirvieran y obedecieran solamente a Él. Los ateos, que generalmente conocemos mejor la Biblia que cualquier religioso promedio, creemos que ese Dios al que llaman amoroso pensó en términos muy machistas. A pesar de ser puro espíritu y no tener partes materiales ni corporales. ¿Cómo es que se ha llegado a la adoración de un ente que no se manifiesta y que a pesar de ser omnipresente, se divierte jugando a las escondidillas con su creación? Vamos a descubrirlo juntos en este video. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y los invito para que se integren a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video encontrarán la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Dios, afirman sus seguidores, decretó que los humanos serán juzgados posteriormente a la muerte. Aquellos que fallen, es decir, los pecadores, serán castigados con sufrimientos inimaginables por toda la eternidad. Pero aquellos afortunados, los que ese Dios considere que se portaron bien, serán recompensados yendo al paraíso por los siglos de los siglos. La naturaleza exacta de ese premio o del castigo han sido tema de discusión por muchos siglos. Pero en algo parece que se está de acuerdo, que los premiados verán a Dios y los castigados se van a quedar sin verlo. Ni siquiera de reojo, ¿eh? Dios es presentado en todos lados como una figura paternal, un ser lleno de amor y misericordia para todos los seres humanos. Esto desde luego de acuerdo a las antiguas estructuras familiares y patriarcales. Con esto Dios protege a su familia, es decir, su creación. Pero también la gobierna a su antojo y sus mandamientos deben ser cumplidos sí o sí. Para el cristianismo, Jesús de Nazaret es la manifestación humana de Dios. Para la mayoría de los cristianos esto significa que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. Esta doctrina es conocida como la encarnación y es considerada un misterio de fe, es decir, que Él puede ser al mismo tiempo humano y divino, por lo que trasciende a la comprensión de nuestra inteligencia, esta inteligencia que hemos desarrollado durante milenios de evolución. La razón y la lógica no pueden demostrar que tal creencia sea verdad, pues resulta que este sistema de creencias se basa en la absoluta fe de sus seguidores. Aquí Dios impone sus mandamientos, y estos son la única base de toda moral. Por lo tanto, para ser una buena persona, es imprescindible obedecer al pie de la letra los mandamientos de Dios. Aparentemente, si Dios mandara a los humanos a cometer los más sádicos crímenes, esto sería moralmente justificable. Pero como se tiene por hecho que Dios es bueno, los creyentes no necesitan preocuparse de lo que Él pudiera mandarles hacer. Su naturaleza de omnisciente no lo permite. Ante estos conceptos, los ateos afirmamos que los humanos crearon a Dios y no al revés. Decir que el ser humano, posiblemente por una necesidad de hace miles de años, creó a Dios, pues es confirmar que la gran mayoría de los seres humanos están ilusionados y por lo tanto engañados. ¿Cómo explicar el origen de esta ilusión y que se mantenga? La respuesta a esta pregunta fue argumentada por Thomas Hobbes, filósofo inglés y considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Este filósofo negó categóricamente la existencia de la sustancia incorpórea y la de cualquier espíritu que para él eran producto de la imaginación humana. Por su parte, nuestro amigo Baruch Spinoza decía que la creencia en Dios se origina en el miedo y la superstición. Otros, como Sigmund Freud o Karl Marx, afirmaban que ese engaño subsiste debido a los deseos del ser humano por tener un padre protector y la inmortalidad, o como una potente droga contra las miserias y sufrimientos de la existencia humana. Las personas que creen en Dios piensan que existen pruebas suficientes para soportar su creencia, o que no hay una razón de peso para dejar de creer en Él. Algunas se alucinan pensando en razones débiles o fraudulentas y que no soportan el más mínimo roce con la realidad. Los creyentes piensan que nosotros los ateos somos los tercos y que no queremos exponernos al ridículo ante lo que ellos piensan es la absoluta seguridad en la existencia de su Dios. ¿Cómo es que pueden estar metidos en esa ilusión sin fundamento? Los diferentes tipos de creyentes comparten una sola cosa. Quieren creer tanto en su ilusión que se autosugestionan pensando que sus creencias son perfectamente racionales. Los
Los creyentes religiosos tienen algunas cosas más en común. Sus creencias le dan un cierto sentido de poder y de superioridad. Algunas veces los llevan a destruir cualquier cosa que se les ponga enfrente o lanzar bendiciones sobre las tragedias del mundo, inclusive aquellas que ellos mismos han generado. Los creyentes del cristianismo en general creen tener el poder del conocimiento esotérico y esta creencia en la sabiduría del más allá la comparten con otras religiones. Estas creencias sin ningún fundamento racional les dan un significado y un sentido a sus vidas que de otro modo no podrían tener. Para muchos creyentes de las distintas ramas del cristianismo, el creer en Dios es algo que aseguran les tiene garantizada la felicidad para toda la vida, sin olvidar, por supuesto, a la otra vida que ellos afirman tendrán en el paraíso. El creer en estas cosas, aún sin evidencias, les da un cierto orden y significado a sus vidas. Y ya los ves ahí, reuniéndose con otras personas que creen lo mismo y dándose confianza unos a otros. Así sus propias creencias se hacen más firmes para ellos, aunque es una firmeza totalmente ficticia, ante el avance de la ciencia y del pensamiento racional. Los refuerzos en esas creencias los adquieren generalmente de sus perversos líderes religiosos. En el catolicismo son papas, obispos o sacerdotes. En el protestantismo tienen, según las ramas, pastores, obispos y una gran cantidad de figuras de autoridad. Ellos son personajes generalmente inteligentes. Y cómo no, lo tienen que ser para poder tener a sus ovejas en el corral. Estos iluminados pueden creer en Dios, o al menos es lo que dicen. Pero generalmente yo creo que solo utilizan esta supuesta superioridad para mantener adoctrinados a sus clientes. Digo, a sus fieles. Y estos, al pertenecer a un grupo religioso, se sienten más seguros en sus creencias y así de esta forma enfermiza es como el círculo se cierra. Solo hay que recordar cuando éramos niños y creíamos en un mundo habitado por ángeles, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Salvador Jesús, sin olvidar a su Santísima Madre, ¿no? La lógica y la racionalidad no la necesitábamos, eso vino después, aunque para algunas personas esto nunca ha llegado. Parecía tan normal creer que una galleta se transformaba en el cuerpo del Hijo de Dios y en toda esa serie de supuestos milagros y apariciones. En la escuela, religiosa en mi caso, estudiabas matemáticas o biología sin darte cuenta de que esas ciencias contradecían completamente a la siguiente clase de religión o la Biblia. Eso lo descubrí mucho tiempo después. Desgraciadamente para muchas personas es tan natural creer en hadas, brujas, dioses, santos, vírgenes y toda esa mitología como creer que el fuego quema. Los creyentes consideran que sus vidas tienen más sentido si Dios existe. Ese es su problema. ¿Por qué para nosotros los ateos la vida tiene más sentido si no interviene ese Dios? ¿Por qué el universo nos parece más como un mecanismo no diseñado y sí gobernado por las fuerzas inmutables de la naturaleza? El concepto de un ser superpoderoso y responsable de todo, pero que juega al escondite en un juego cósmico, nos lleva a esta pregunta. ¿Cómo un Dios puede ser tan perversamente frívolo? Resulta que toda esa idea de la creación, de los mandamientos, recompensas, castigos y demás, no responden claramente a nada. ¿Por qué ese Dios, si existe, nos creó y para qué? Cuando yo era un adolescente, suponía que Dios se revelaba solamente en ocasiones especiales y a personas muy bien escogidas. Estaba seguro de que cada uno de nosotros deseaba ser el escogido para esa revelación. Pero ahora, en estas alturas del partido, cuando escucho a personas supuestamente inteligentes decir que tienen visiones o escuchan voces o presencian milagros, me hago esta pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Que ese Dios hable con estas personas o que estén engañadas o que me estén engañando? ¿Qué es más evidente? ¿Que las leyes de la naturaleza hayan sido violadas por los superpoderes de un Dios invisible o que todo sea un fraude? La respuesta es obvia, pero sin embargo, los que dicen poseer estas extrañas e inexplicables habilidades o iluminaciones aseguran todo lo contrario. Somos nosotros los que no creemos en estas cosas una bola de seres inferiores y no escogidas. Una persona racional no puede creer en visiones divinas, apariciones de dioses, voces o milagros. Dios no fue inventado solamente una vez. Han sido muchas y en muchísimas culturas. Y ahí no para la cosa, En la actualidad se le sigue dando a este Dios diferentes formas según la situación del momento o los oscuros intereses de nuevos iluminados.
Ya los hemos visto, y los estamos viendo constantemente a lo largo de la historia. Los maravillosos efectos de esas y otras obediencias ciegas, cruzadas, inquisiciones, salvajes castigos para aquellos que no piensan igual, divisionismo, exclusión, todos basados en reglas que los mismos líderes inventaron. Es alucinante pensar que la supuesta verdad sobre Dios depende de interpretaciones tan subjetivas como irracionales de unos cuantos expertos en descifrar la mente de Dios. Pero lo más curioso es que, por una parte, afirmen saber cuál es la voluntad divina y por otro lado digan que los caminos del Señor son inescrutables o que la mente del Señor es inalcanzable. Esta estupidez tan ambigua ha hecho que las nefastas jerarquías religiosas dirijan a las masas y, aparte, que traten a sus fieles como un rebaño ingenuo. De esta manera, si se les pregunta por cuál es la voluntad de Dios, ellos contestan así: doctores tiene la Iglesia. Pero si les preguntas por algo que es incomprensible ante los ojos de la razón, como lo es el problema del mal, ellos contestan con esta tarugada: los caminos de Dios son misteriosos. De esta forma, los dirigentes de la Santísima Iglesia acomodan sus interpretaciones y éstas sirven para cualquier problema o circunstancia, salvaguardando sus intereses espurios y manejando a su antojo a toda esa masa informe de creyentes, aplicando tácitamente esto: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. De verdad que da pánico pensar que nuestra vida eterna, en caso de existir, está a cargo de una bola de intérpretes que ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellos. Es como si vamos en un avión y nos avisan que los que vuelan el aparato no son pilotos, sino un plomero y un electricista que van leyendo los manuales en pleno vuelo y cada uno los interpreta a su antojo. Pero toda la parafernalia que utilizan estos supuestos intermediarios del ser humano con ese Dios en particular se vuelve más ridícula cuando lees en el catecismo contradicciones como que mediante el uso de la razón se puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas ese conocimiento. ¿Hay algún valiente que pueda entender esto? Y todavía nos falta que alguien nos diga cuál es el método adecuado para entender esta idiotez de la revelación, cuando ya se da por supuesto que se puede entender, eso sí, por etapas. Si la palabra de este Dios es única, perfecta e insuperable, no entiendo cómo es que hay que interpretarla y cómo es que hay tantas interpretaciones de la perfecta palabra de Dios. Si alguien lo entiende, que por favor me lo explique. O sea que Dios quiere que lo entiendan, pero el acceso a su revelación se hace imposible con el solo esfuerzo humano. Pero no se dice entonces qué hace falta para entender a Dios, que por otro lado desea fervientemente que lo entiendan. Yo la verdad no entiendo. Estas y otras preguntas, estas y otras situaciones contradictorias de un Dios incomprensible pero que literalmente se muere por ser entendido, las vemos en otros videos. Por el momento, pues ahí le paramos. Solo pensemos en un Dios disque perfecto que no se da a entender y que parece divertirse con su amada creación. Con esto termino este video. Espero que haya sido de tu interés y de tu utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.